Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted, maestro Ugalde? Bien, muy bien, Leo. Bienvenido, Luis Carlos Ugalde. Salvador Camarena, un gusto. Leo, buenas noches. Don Enrique Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. El día de hoy el Banco de México realizó un informe, un reporte muy completo en voz de su gobernador, que hacía una descripción de una serie de variables económicas y que tienen que ver con inflación, consumo, índice de confianza del consumidor, pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto, en fin, presentó un programa muy amplio y se movió el peso. Enrique, ¿tiene que ver con esto o no tiene que ver directamente con esto? No, en realidad es muy poca la influencia que el informe tuvo sobre el movimiento cambiario. De hecho, los pronósticos del Banco de México prácticamente se mantuvieron. Lo que cambió, sobre todo de énfasis, es la identificación de riesgos. Este es un documento que se prepara cada 3 meses, se llama Informe sobre Inflación, donde se evalúan cuáles son las posibles trayectorias en lo que es la tarea, en la definición fundamental de la actividad del Banco de México, que es el control de la inflación. Pero en ese documento se pone lupa a los riesgos económicos del país. Y el más importante de todos ellos tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, en una negociación pues que está, no sabemos si en la etapa final, no sabemos si en la introducción, en el preludio de otra negociación diferente, o bien si, como algunos han señalado, esto va a ser pues simplemente un paréntesis y ya el nuevo gobierno, el nuevo Congreso de Estados Unidos, hasta bien entrado el 2019, le dará continuidad al proceso. El Banco de México sigue esperando un crecimiento, no maneja una cifra puntual, sino un rango entre 2.2 y 3.2%. Ya desde hace bastante tiempo el Banco de México, igual que Hacienda, se curan en salud. No dan una cifra puntual, sino más bien manejan un intervalo. Y ese intervalo pues corresponde prácticamente a lo que todos los analistas están considerando. Los pesimistas hablan de una cifra más bien pegada al 2% y optimistas, como el lunes ocurrió con el banco inglés Barclays, subió hasta 2.7% su pronóstico de crecimiento para este año. Entonces, más bien el tema es que los riesgos que el Banco de México ve para la economía notoriamente están en el Tratado de Libre Comercio y también están, como sus encuestas han señalado, en el tema político electoral, en la incertidumbre, ¿no?, que pueda generarlo. Las elecciones. ¿Algo que agregar sobre este particular? No, quería preguntarte, Enrique, si una agenda de inseguridad, un año donde se vienen registrando cifras históricas en homicidios y sobre todo en afectaciones a sectores de producción, hemos visto desde sabotaje a trenes y por supuesto vías férreas, hemos visto cifras de 2 dígitos en crecimiento de robo de vehículos asegurados y luego también en autotransporte. ¿Algo de eso empieza a flotar en el ambiente de los expertos económicos o todavía no? Han sido hechos muy espectaculares, el descarrilamiento del tren en Veracruz, los datos de robo de autotransporte en las carreteras, los índices de inseguridad, como el índice de homicidios por cada 100,000 habitantes, etcétera. Pero esto no se está haciendo manifiesto en la trayectoria ni de la producción ni de la inversión. De hecho, aunque el Banco de México no revisó hacia arriba, su pronóstico se mantiene en los rangos. El clima que se percibe entre los expertos en bancos, en consultorías, más bien es optimista, más que negativo por este conjunto de cosas que refieres. Es optimista, y es optimista sobre todo porque a la economía de Estados Unidos le está yendo bien y está teniendo un efecto de arrastre sobre la economía mexicana. Entonces, aunque sí hay sectores, por ejemplo, como las ventas de coches, donde hay un freno muy visible, muy notorio, yo te diría que en general, con esa excepción y algunas otras, no se percibe un mal clima económico para este año, sino al revés.
Bueno, es importante, me parece, y además que se haga en este momento, antes de la jornada electoral, ¿no? No vaya a ser luego vengan voces que digan que a partir de lo que pase el 1 de julio, en cualquier sentido, eso vaya a tener un impacto serio o determinante en la economía. En las gráficas que presentó el Banco de México, la curva de recuperación de la economía estadounidense es sostenida, ¿eh? Se ve hacia arriba claramente y arrastrando ahí. Ojalá y no es tema de hoy el Tratado de Libre Comercio, lo abordaremos mañana, pero pues todas las señales indican de que no lograremos un acuerdo de aquí al viernes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el dinero y las campañas y los hallazgos de la investigación de Integralia a este respecto.